¿Te has fijado en la extremidad que hay en el cambio climático en la Tierra en estos últimos años, en el fin de la era? Hoy nos toca estudiar la Parashá número 18. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Ernesto Rosas, les saludo desde Pachuca, Hidalgo, México. Y pues bueno, gracias a nuestro Padre Eterno nos da la oportunidad de que nos reunamos a través de estos medios cibernéticos para estudiar las escrituras. Y ahora nos toca la paracha número 18. Y pues estamos en enero ya, pues ya más bien, ya estamos en febrero, comienzos de febrero 2019. Nos toca la paracha 18, Mishpatim, que habla de las leyes civiles. Y pues también nos toca leer o estudiar, más que nada, Éxodo 21, del 1, versículo 1 hasta el capítulo 24, 18. Y tenemos en la Haftarah a Jeremías, capítulo 34, 8, 22, pero también hay una porción en el capítulo 33, 25 al 26. Bien, pues esas son las lecturas que yo te recomiendo, como todas las veces te recomiendo que estudies, que observes, que leas. Ya les compartí esa biblioteca virtual donde puedes leer también comentarios y todo. Lo voy a mejorar para que esté ahí exclusivamente que diga Parashá y ahí estén todos los pues, libros, Torah, diferentes Torah con comentarios, Midrash, en fin. Y todo eso nos ayuda a estudiar, nos ayuda a contemplar mejor las cosas. Por eso siempre he recomendado eso y por supuesto que tengas tu cuaderno, donde por cierto estoy estrenando cuaderno porque el otro día se me acabó, puedas anotar lo que estás estudiando, que estás descubriendo y lo más importante, cuál es la aplicación para la vida diaria, porque pues a veces nos llenamos con una cabezota de calabaza con tanta información. Y digo, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿De dónde lo voy a aterrizar? ¿En qué me sirve en la vida diaria? ¿En qué me sirve en mi vida matrimonial? ¿En mi vida familiar? Se refiere a los hijos. Entonces yo creo que son puntos que siempre hay que reflejar, no nada más por información, sino hay que aterrizarlo. Pues bueno, en este capítulo 21 habla de las ordenanzas y fíjense que estas ordenanzas son contenido, todo es contenido social, está relacionado con los demás, con nuestro prójimo y pues aunque no voy a entrar en detalle, vamos a hablar algunos puntos en específico. Y algo que me llama la atención cuando comienza, dice, pues estas normas, dice, se exponen, dice, vas a exponerlas. Y yo creo que las personas que tienen la oportunidad y la bendición de enseñar las escrituras a otras personas, realmente nosotros no debemos imponer nada. Yo le decía en el último Shabbat, en la última enseñanza de la jerarquía del reino, capítulo punto 5 que vimos, yo le decía, yo no tengo problemas en la congregación porque en la congregación no me cree nada. Nada de lo que digo me creen, sino que ellos toman nota y se ponen a investigar, a estudiar, a verificar todo lo que se les está enseñando. ¿Por qué? Porque en lo personal yo no les impongo nada en la congregación, ¿sí? No les pido que me crean a ciegas tampoco, sino tomen nota la información. Yo ya investigué y estudié, pero ustedes tienen que verificar si realmente es así. Entonces, cuando está hablando ahí, expondrás, está hablando de, les va a dar a considerar, les va a mostrar lo que hay con respecto a estas ordenanzas de ordenanzas de tipo social, ¿sí? Con un contenido social. Entonces, pues, todos tienen que o escucharlo pues, bueno, la decisión la van a tomar cada uno de ellos. Entonces, yo le decía hace un momento, el maestro no impone, tampoco manipula, porque a veces cuando estás enseñando esto se puede prestar para estar manipulando a las personas. Pues que Dios nos guarde, que caigamos en eso.
Por eso siempre les pido, por favor, verifíquenlo. Entonces no buscamos manipular, el maestro no debe manipular a las personas, sino que va a exponer, va a explicar todo su contenido, toda la enseñanza, hasta el punto que las personas puedan comprenderlo. ¿Ok? Ahora, eso, pues ese es el inicio del capítulo 21. Pero después, el versículo 2, que algo que me llama la atención y que yo creo que vale la pena que lo veamos. Vamos a ver Éxodo, estamos aquí en el capítulo 21. Y bueno, ya me pasé. Dice aquí así, dice, estos son los decretos que expondrás ante ellos, eso lo acabo de decir hace un momento. Dice, cuando adquieras un esclavo judío, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre ante ti. Siempre que nosotros leemos cosas en las escrituras, va a haber información ahí escondida que a veces no fácilmente se puede ver, y yo ahorita, pues estudiando, observé algunas cosas que espero sean de utilidad para tu vida. Cuando estaba yo leyendo esa parte, observé que dice, 6 años va a trabajar ese esclavo, está hablando de un judío, va a trabajar 6 años, pero el séptimo año saldrá libre, o sea, va a haber la oportunidad de que esa persona recupere su libertad. Ahora, cuando estamos hablando de 6 años, vamos a estar recordando de ese lenguaje bíblico, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pues estamos hablando que el tiempo del ser humano en caos, el tiempo del ser humano que tiene la oportunidad, fíjense lo que voy a decir, que tiene la oportunidad para estudiar la Torah, para abrazar la Torah. Acuérdense que la Torah se dio desde un comienzo, desde Génesis, desde Adán y Eva, se les empezó a dar Torah, se les empezó a dar las instrucciones. Una de ellas, para que nosotros la recordemos, fue cuando dio una instrucción que al mismo tiempo fue una orden de no comer el fruto de un árbol. Bueno, entonces de ahí como esos de los animales puros, impuros, todo eso se empezó a dar desde el principio, desde Génesis, y se fue transmitiendo de manera oral, se fue transmitiendo generación tras generación toda esa Torah, todas esas instrucciones. Y hubo personajes que sobresalieron, que abrazaron esas instrucciones, que abrazaron esa Torah, que delante del Eterno fueron justos. Entonces, todo desde un comienzo, el ser humano ha tenido la oportunidad de estudiar la Torah y obedecerla. De nada sirve que nosotros estudiemos la Torah si no la estamos obedeciendo. Entonces, el ser humano tiene esa oportunidad. Sin embargo, vamos a hablar de dos directrices, de los que obedecen y de los que no obedecen, ya sea por incredulidad, ya sea porque abrazaron y adoraron otros dioses, lo que haya sido, un sí y un no. Si obedecen, no obedecen. Entonces, un grupo, el que recibió la Torah en el Sinaí, que se llama el pueblo de Israel, ¿sí? Los israelitas recibieron, o sea, Yahweh iba a entregar la Torah, la entregó, y los israelitas la recibieron. Entonces, ellos son los que se han mantenido con la Torah, estudiándola, aunque sabemos que no todos los israelitas han obedecido, ha habido israelitas que se han tomado otro camino, ¿sí? El camino de no obedecer. Hay de todo, como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pero vamos a llamar en general, Israel se ha mantenido una parte, siempre va a haber un remanente, no olvidemos eso, siempre va a haber un remanente que se va a mantener estudiando la Torah. Pero los que dijeron que no, ellos tomaron la decisión de no, y eso, fíjense que eso ha traído, ha desencadenado desorden. El desorden trae caos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que observar este principio. El desorden siempre va a provocar caos. Cuando la cuestión familiar entre el esposo y la esposa, hablando de matrimonio, no están en orden, y luego hablando de esa relación con los hijos, de que los padres no están unidos en las decisiones, entonces eso va a provocar un caos en la familia. ¿Por qué?
porque simplemente están quebrantando los consejos, los principios que Dios ha establecido para que una familia triunfe. Ese es un ejemplo, vamos a hablarlo así de manera general. Me ha tocado ver en mi caminar, me ha tocado ver personas que han estado sufriendo y están sufriendo por, eh, por quebrantar la Torah, por no obedecer la Torah, por no obedecer las instrucciones del Eterno. Y cuando se desobedecen las instrucciones del Eterno, por ejemplo, ahorita que estoy hablando del matrimonio y la familia, cuando se desobedecen esas instrucciones, eso va a provocar caos primeramente en el matrimonio y como resultado final trae caos en los hijos y la relación padres-hijos, y por supuesto que los hijos pueden de ahí desencadenarse con decisiones equivocadas y tomar el mal camino, ¿ok? Entonces, hablando de estos 6.000 años, todo esto les estoy platicando para ubicar que estos 6.000 años, que ya estamos casi muy cerca de terminarlo, de esta era del año, ahora sí que llegar al séptimo milenio, ahorita les hablo de eso, hemos estado viendo que ha habido mucho caos, ha habido muchas situaciones difíciles, incluso hasta la Tierra está pasando un tiempo difícil. Ahora, todo esto lo vamos a ir conectando en esta parasha. Entonces, son 6.000 años donde tenemos la oportunidad de trabajar, tenemos la oportunidad de estudiar Torah y de obedecerla. Pero hablando también 6.000 años para servir al Eterno, porque no todo es trabajo, sino también hay que servir al que hizo los cielos y la tierra, hay que servir al Eterno. Entonces, ahora, este séptimo milenio que ya está por venir, está muy, pero muy, muy cerca, como dijéramos a tiro de piedra, estamos más cerca de los que estaban al principio, por supuesto, y yo creo que de alguna manera al Eterno le ha placido que tú y yo estemos en este final de la era. No sabemos si nuestras vidas vamos a seguir vivo dentro de 12 años, hablando antes de que venga el Mashiach, no sabemos si vamos a estar vivos, pero hoy por hoy estamos vivos, hoy estamos respirando y hoy tenemos la oportunidad de servir al Eterno, de estudiar su Torah y de obedecerla, pero también de enseñarla, también de compartirla con otra persona, porque también la necesita, y más por lo que está por venir. ¿Sí? A veces dice, es que lo mejor está por venir. Pues mira, se puede ver de dos formas. Si hablamos del Mashiach, pues sí, lo mejor está por venir porque va a venir el tiempo de paz, el tiempo de entrar en ese reposo de los milenios, de disfrutar a nuestro Mashiach aquí en la tierra cuando Él regrese. Entonces, que los justos resucitan y que nuestros cuerpos sean transformados, en fin, eso sí, eso es lo mejor que está por venir. Pero realmente, si nosotros hablamos de personas que no creen en el Eterno o que no tienen un pacto con el Eterno por medio del Mesías Yeshua, entonces la verdad no está, lo mejor no está por venir. Yo podría decirles que lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque viene juicio. ¿Sí? Viene el tiempo de quitar la cizaña y eso es importante. ¿Sí? Para que los hijos de Dios se puedan manifestar, primero pues está creciendo la cizaña y el trigo, pero primero se debe quitar la cizaña, se debe quitar todo la impiedad, todo lo que los que practican iniquidad, que es el pecado. Como dice el Salmo 37, 8 veces nos está hablando de un nuevo comienzo, pero también 8 veces menciona ahí en el Salmo 37 que los impíos serán exterminados, serán quitados. Es necesario quitar la cizaña, aunque va a haber sobrevivientes, o sea, va a haber personas que van a tener todavía la oportunidad de arrepentirse mientras estén vivos. Dicen que mientras hay vida hay esperanza. Entonces, el séptimo milenio está por venir, está muy cerca, y eso sí es lo mejor para los que estamos en pacto. Y pues también nos habla de que vamos a ser libres de esta corrupción que se vive en esta tierra. Vamos a ser libres de esta violencia que se vive en esta tierra, libres pues de toda esa perversión que hay en esta tierra. Es algo que ya huele putrefacto, ya es algo muy, pero muy malo, de veras, en cuestión de perversión sexual, no tan solo violaciones
de niñas, de señoritas o feminicidios, como le hablan, se le llama. Aquí en México ha habido ese tipo de casos como en Ciudad Juárez y en otros lugares, pero yo quiero decirles también que la perversión sexual está en una manera desbordante, donde los hombres están teniendo relaciones sexuales con animales, con puercos, con puercas, vamos a decirlo así, con marranas o puercas o cerdas, no sé cómo le digan allá en tu país, donde hay esa perversión sexual, donde está de veras ese olor putrefacto, yo sé, que está subiendo y el padre, pues el padre va a levantar un juicio. Y ahorita vamos a estar viendo esas cuestiones. Entonces, viene ya la era del Mashiach, la era hermosa, la era de paz, la era de estar tranquilos, de ser libres de toda esa contaminación. Ahora, cuando estamos hablando de estos 6000 años, porque estamos en el versículo 2 del capítulo 21 de Éxodo, de esta paracha, cuando habla de 6 años va a estar trabajando ese esclavo y en el séptimo va a ser libre, estoy referenciándolo con los 6000 años donde hay una esclavitud de pecado, donde hay tantas cosas horribles por el pecado, que es la consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en un principio, las consecuencias se vieron en 3 puntos generales, lo hemos platicado en otras ocasiones, que es, según capítulo 6 de Génesis, es violencia, tenemos la corrupción y tenemos la perversión. Y la perversión no tan solo significa las cuestiones sexuales o inmoralidad sexual, pero también la palabra perversión significa distorsionar lo que es verdadero. Y hemos visto cómo se ha distorsionado el mensaje de las escrituras, lamentablemente. Entonces, pues han surgido muchas denominaciones, sectas, lo que tú quieras y mandes. Entonces, esa perversión se está viendo también que se ha desviado de lo que es la verdad de las escrituras. ¿Ok? Bien, ahora, hablando de estos 6000 años, que ya la humanidad está en caos, estamos viendo un caos bastante fuerte, ahorita en este mes de, bueno, ya estamos en febrero 2019, pues estamos oyendo las noticias como los países están en, por ejemplo, nuestros hermanos de Venezuela, que les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos de Venezuela, que de alguna manera han seguido las enseñanzas de M710, pero a todos los venezolanos que están ahí en Venezuela y los que han tenido que salir por todo lo que está pasando, yo igual les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor, y ruego a nuestro Padre eterno que su justicia, la justicia de lo alto, ahora sí que descienda sobre este bendito país de Venezuela. ¿Sí? Es una tierra, no la conozco, pero lo que he visto en videos es una tierra que se ve que es hermosísima, rica en tantas cosas que tiene ahí en su tierra. Entonces, de veras, yo deseo lo mejor para mis hermanos los venezolanos. De veras, un fuerte abrazo a todos. Que Abba les bendiga y que les guarde y que provea todo lo que necesiten. Pero hablando de este bendito país que está en un tiempo de caos, que está en un tiempo difícil, y pues ya estamos viendo cómo el Parlamento Europeo está apoyando a Guido y solamente otros países más que tienen más tinte musulmán, excepto Rusia, que también los soldados rusos, muchos de ellos son musulmanes, un gran porcentaje. Entonces Rusia, China y otros países están del norte de África están apoyando a Maduro y pues Estados Unidos apoya a Guido y el Parlamento Europeo está también con el presidente que está como interino, por decir así. Entonces las cosas se están poniendo bastante difíciles. ¿Qué nos habla esto? Rumores de guerra y que puede, bueno, este señor Maduro dice que si Estados Unidos interviene, pues va a ser como un peor que un Vietnam. Entonces, pues miren, de veras, estamos hablando de seres humanos que pueden perder la vida. Ahí ruego al Padre que esto pueda terminar bien, pero bueno, hay cosas que a veces no se pueden evitar y si a veces si es necesario que este señor salga a la fuerza de la violencia, quizás no va a haber de otra. Pero bueno, que la voluntad del Eterno se cumpla y guarde a nuestros hermanos venezolanos. Entonces,
cosas como esta que están sucediendo aquí en Sudamérica, que se está oyendo ya fuerte, están sucediendo en otros países también, los rumores y rumores y más rumores. Estamos viendo algo que nos está llamando mucho la atención, que son los cambios climáticos. Y estos cambios ahorita, allá en Chicago, Illinois, dicen que parte del mar se ha congelado, ríos, o sea, está bastante crudo, las bajas temperaturas, que ya pues es algo pues, que ha sorprendido. Sí ha caído nieve, sí ha habido frío en otras ocasiones, pero que en esta ocasión ha sido más fuerte que en otros años. Pero así como está en el norte, vámonos al sur, allá en Argentina, Corrientes, saludos a mis hermanos de Corrientes, Jujuy, a todos mis hermanos de Jujuy, les recuerdo con cariño a todos ellos, ¿sí? En Paraguay, Asunción, a todos mis hermanos que conozco allá, también les mando un fuerte abrazo a todos. Pues me he enterado por las noticias que también allá, y pues que también han comentado ahí en el WhatsApp, que el calor ha sido bastante fuerte allá en el sur, en Sudamérica. Saludos a todos sudamericanos. Entonces, estamos viendo cuestiones climáticas extremas, ¿sí? En este final de la era. Cosas que, pues años anteriores, pues sí había calor, pero ahora el calor ha sido bastante fuerte. Entonces tenemos extremos. Un calor muy fuerte en el sur y un frío extremo en el norte. Entonces, estos cambios climáticos, por supuesto que son resultados que ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Estamos hablando de este final de la era, donde estamos anhelando que ya venga el séptimo milenio de la libertad, del reposo, de la era mesiánica, de la era de nuestro Mashiach, para que Él gobierne y ponga todo en orden. Pues la ciencia ha ido creciendo cada vez más, están haciendo más experimentos con los alimentos, con seres humanos, con animales, haciendo y cambiando ADNs, cambiando muchas cosas. Y pues bueno, aunque es una ciencia y lo que quieras, pero hay cosas que están yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, todos estos resultados ha sido porque han quebrantado el pacto. El pacto, el pacto. Van en contra de lo que es de naturaleza, van en contra de lo que Dios ha establecido como algo natural. Y siempre que el ser humano va en contra de lo que Dios ha establecido, quiero decirte que las consecuencias son graves, ¿sí? Entonces nosotros, el ser humano, ha estado destruyendo esta tierra. Quiero que leamos y observemos ahora Isaías 24. Vamos a ver Isaías 24, que nos da ahí información relevante. Vamos a estar viendo algunas cosas. No voy a leer todo el capítulo, puedes leerlo después. Desde el 1 al 6 dice, he aquí que Yahweh devastará y arrasará la tierra, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes. Al pueblo le sucederá como al sacerdote, al siervo como a su amo, a la sierva como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. O sea, todo esto va a suceder para cualquier persona. O sea, no hay quien se escape, hablando así en forma general. Dice, la tierra será devastada del todo y completamente saqueada, porque Yahweh ha declarado esta palabra. Dice, la tierra hizo lamentación y estuvo de duelo. El mundo lloró, se sentó e hizo lamentación. Aún el altivo de la tierra se lamentó. Versículo 5. La tierra ha llegado a ser como sus habitantes, porque han transgredido la Torá, alteraron el mandamiento y estimaron en nada el pacto eterno. Por causa de esto la tierra estará de duelo y todos sus habitantes serán considerados culpables. Por eso serán masacrados todos los habitantes de la tierra y sobrevivirán pocos hombres. Entonces aquí ya nos está hablando que van a sobrevivir pocas personas. Y algo que me llama la atención de lo que estamos viendo es, dice, han quebrantado la Torá. Fíjense lo que dice aquí, versículo 5, estoy leyendo la Peshita. La tierra ha llegado a ser como sus habitantes porque han transgredido la Torá, alteraron el mandamiento y estimaron en poco el pacto eterno. Estamos viendo tres cosas que esto es lo que ha traído un caos en la generación humana.
Desde un principio vemos cómo todo esto trae, el hecho de hacer algo fuera de orden, trajo un caos. Desde el capítulo, bueno, desde que está Adán, ¿ok? Y cuando fue eliminado a los seres vivos en aquel tiempo con Noah, ¿sí? Había un caos también. Dicen que esto al final de los tiempos será como los tiempos de Noah. Entonces, quiero decirte que estamos como en los tiempos de Noah, pero aumentado. Quiero decirte que estamos de veras en un extremo bastante fuerte de la perversión, violencia y corrupción. La tierra ha llegado a ser como sus habitantes. ¿Cómo son sus habitantes? Ponte a pensar cómo son sus habitantes. ¿Sí? Y yo creo que en la gran mayoría los habitantes son perversos, son malos. ¿Por qué? Estoy hablando de los que están lejos de las instrucciones de Dios, de los que viven sin Dios. Pero aunque hay un ateísmo, el ateísmo moderno dice que creen en Dios, pero viven como si no existiera. Fíjense, ateísmo moderno. Dice, creen en Dios, pero viven como si no existiera. Y yo quiero decirte que hay personas así que creen en Dios, pero viven como si no existiera. Hacen lo que se les da la gana, hacen lo que les plazca. ¿Sí? No están haciendo lo que Dios está marcando, lo que Dios está diciendo que debemos hacer. Entonces dice que la tierra está llegando como sus habitantes. O sea, está llegando a un nivel bajo de corrupción, de perversión, de contaminación. De contaminación. Ahora dice acá, porque han transgredido la Torah, o sea, han transgredido las instrucciones que el Eterno ha dejado. Si nosotros nos vamos a Génesis 1, tan solo Génesis 1, como nuestro Eterno estableció y ordenó la tierra y todo estaba ya en orden, los animales, vegetales, todo estaba el ciclo de vida perfectamente, pero conforme el hombre fue creciendo y fue creciendo en conocimiento y fue descubriendo y haciendo cosas y fue alterando lo que Dios estableció, y fíjense lo que estoy diciendo, alterando lo que Dios estableció o pervertir lo que Dios ha establecido, entonces empezó a entrar en caos. Siempre que se alteran las cosas establecidas por el Eterno, se entra en caos, ya sea matrimonio, familia, el negocio, en lo que sea. Si nosotros alteramos o vamos en contra de las instrucciones que Dios ha establecido en su palabra, en los primeros 5 libros que se le llama Torah, siempre va a haber consecuencias y va a traer un caos. Entonces aquí nos está mostrando, dice, porque han transgredido las instrucciones, la Torah. Y luego dice aquí, alteraron el mandamiento. Una de las cosas que se han alterado es cuando dice no hagas ídolos. Hablando de Deuteronomio 5, Éxodo 20, cuando dice no hagas ídolos de personas humanas, de animales. ¿Y qué es lo que ha hecho las personas? Han hecho ídolos, han alterado el mandamiento. Incluso me atrevo a decir que una de la iglesia madre, por decirlo así, alteró estos mandamientos y los puso a su conveniencia, a su fe. Y se alteró esto de los ídolos y el Shabbat. Entonces, bueno, al hablar de la iglesia madre estoy hablando la del Vaticano, ¿verdad? Y bueno, no me crean, investiguen sobre sus bases y estatutos de sus dogmas. Y bueno, después dice que han transgredido la Torah, alteraron el mandamiento. Entonces, una de las cosas que se han alterado es acerca de la idolatría y acerca del Shabbat, donde han dicho que el día del Señor es el domingo, y esa es una falsedad. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que el Shabbat ha pasado a ser ahora domingo. No hay ni un versículo de la Biblia. Y no es el día del Señor. ¿Sí? Al menos hablando, no es el día del Señor como así lo dicen en el cristianismo moderno. No, no es el día de Dios, no es el día de Elohim, no, ese no es su día. El día que Él estableció desde Génesis 1, ahora sí que lo vemos ahí al final de Génesis 1, cuando terminó la creación, y creó el Shabbat también como una parte, Él lo estableció desde ahí, lo confirmó en el Sinaí, ¿ok? Y hasta el día de hoy. Algunos dicen, bueno, es que eso es para los judíos. Bueno, en Génesis, en los primeros 2 capítulos, no había judíos.
había una generación humana, habían dos seres humanos que iban a procrear y llenar la tierra. Todavía los judíos no existían, ¿ok? O sea, físicamente, aunque en la mente del Eterno ya existían, pero físicamente no. Entonces, yo creo que cuando se alteran estos principios tan importantes, eso va a traer caos. Caos en todos y en muchos aspectos. Entonces luego dice acá, y estimaron en nada el pacto eterno. Estimaron en nada significa los 10 mandamientos, que viene siendo el contrato matrimonial, la ketubá, que el Eterno hizo con Israel. Cuando no se toma en cuenta eso, y ahora los creyentes en el Mesías Yeshua, que somos seguidores, que amamos a Yeshua, que creemos en él, que ha sido el enviado por el Eterno, el ungido, el Mesías esperado, bueno, pues han sacado una doctrina equivocada y falsa, sin fundamento, que ahora sí, perversión de lo que es el original, donde Yahweh ha establecido los mandamientos. Entonces, ahora, a nombre de, por decir, a nombre de Pablo y a nombre del Jesús cristiano, han establecido que el sábado pasó al domingo, que ya no necesitamos guardar el sábado, que eso ya pasó, la teoría de la doctrina de la dispensación y también de la idolatría. ¿Ok? Entonces yo creo que todas estas cosas, aunque parecen muy sencillas, quiero decirles, mis queridos, que esto trae consecuencias graves. Bien, vamos a seguir estudiando y meditando en todo esto. Cuando estoy hablando ya de la inmoralidad que hemos hablado hace un momento, yo he sabido de que hay gente que tiene relaciones sexuales con animales, incluso Balaam tenía relaciones con la burra que él traía, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en la información histórica alterna, viene esa información. Bien, en capítulo 18 de Levítico, del 19 hasta el 30, pues nos está hablando cómo la tierra estoy en capítulo 18. Desde el versículo 19 hasta el versículo 30 nos está hablando en cuestiones sexuales, ¿ok? Pero algo que debemos observar, dice aquí, versículo 24, no se contaminarán en ninguna de estas cosas, porque las naciones que yo arrojaré delante de ustedes están contaminadas en todas estas cosas. Hablando de una perversión sexual, estaba hablando que todas las naciones que estaban fuera de Israel estaban contaminadas haciendo lo incorrecto en el área sexual. ¿Ok? Ahora, el versículo 25. Por cuanto se ha corrompido esta tierra, yo he castigado la iniquidad sobre ella, y la tierra ha arrojado a sus habitantes. Por eso guarden mis estatutos, mis leyes, y no cometan ninguno de estos pecados, ni ustedes ni los prosélitos que habiten entre ustedes. O sea, la gente que son de otras naciones y que abrazan la fe, vamos a decir, en el judaísmo bíblico, ¿ok? Que es creer, practicar la Torah y los profetas. Versículo 27. Porque los hombres de la tierra que estuvieron antes que ustedes cometieron todos estos pecados, y por eso fue contaminada la tierra. No contaminen la tierra para que no les arroje, así como arrojé a las naciones que estuvieron antes que ustedes. Por tanto, todo aquel que cometa cualquiera de estos pecados, las personas que los cometan serán excluidas de entre su pueblo. Por tanto, guarden mis preceptos, no poniendo por obra ninguna de las costumbres pecaminosas que practicaron los que estuvieron antes que ustedes, para que no se contaminen en ellas. Yo soy Yahweh, su Elohim. Bien, entonces, versículo 22, que no lo leí, dice aquí, capítulo 18, 22, no te acostarás con varón como acostarte con una mujer, porque esto es abominación. Bueno, estamos hablando ahí de lesbianismo, homosexualismo. Si te das cuenta, toda la cuestión de inmoralidad sexual, perversión sexual, ha traído contaminación a la tierra. Y dice, así como tus antepasados, estaba yo leyendo aquí, se los acabo de leer,
Dice aquí, versículo 27, porque los hombres de la tierra que estuvieron antes que ustedes cometieron todos estos pecados y por eso fue contaminada la tierra. Estoy hablando del 18:27 de Levítico. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Qué es lo que está pasando? A veces dice, bueno, es que hay mucha contaminación de autos, sí, sí es cierto, eso sí. Muchas fábricas que están provocando mucho humo, sí, sí es cierto. Hay mucha contaminación en los ríos, de todas esas fábricas, los desechos, sí, sí es cierto. Todo eso es real. Todo eso ha hecho daño, incluso lo que cubre a la tierra, el ozono y todo eso. Hay huecos ya, pues por tanta contaminación ambiental, contaminación industrial. Es cierto, pero hay algo que nosotros quizás no hemos tomado en cuenta, o la mayoría, que no están leyendo la escritura, es que la parte sexual también trae maldición y trae contaminación. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que observar esto. Cuando, por decir, el adulterio, cuando a veces los hombres o las mujeres que están en adulterio, quizás no han valorado todas las consecuencias que pueden traer en su vida personal de alguna enfermedad venérea, pero también que puede contaminar a su esposa si es el hombre es el que anda de adúltero, puede contaminar a su esposa con alguna enfermedad o si la mujer anda de adúltera puede contaminar a su marido. Pero esta cuestión es en la parte física, biológica. Pero no se han fijado que esa contaminación sexual, hablando de la parte espiritual, también trae contaminación y también trae maldición. Entonces, si nosotros estamos viendo aquí, dice que la tierra está contaminada, la tierra está sufriendo, está bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque ha habido tanta perversión sexual, tanta perversión y moralidad sexual. Eso también, sumándolo a la contaminación industrial, ahora la contaminación inmoral sexual, súmale idolatría, que por lo general cuando se practica la idolatría siempre va conectado en su gran mayoría con las partes sexuales, o sea, el área sexual. Entonces, si se dan cuenta, toda esta contaminación está acabando con la tierra. Entonces, ahora, la tierra dice, se ha corrompido, inmoralidad sexual, homosexualismo, como acabo de leer, versículo 18-22. También en el capítulo 20-13 a veces dicen, es que la Biblia no habla acerca de los homosexualismos. Sí, sí habla. Lo voy a repetir. Levítico 18-22 y también está en el 20-13. Dice, si se acuesta varón con varón o mujer con mujer, ambos habrán cometido abominación. Se les dará muerte irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Entonces, han cometido abominación, algo que ofende a nuestro Padre Eterno. Entonces, también vemos, voy a mencionar los versículos porque no me va a dar tiempo a leer todos, para que ustedes lo puedan estudiar. Deuteronomio 27:15, estoy hablando con la cuestión de la idolatría. La idolatría también trae maldición a la vida de la persona, pero también contamina la tierra. Hay muchos versículos que hablan de la idolatría. Deuteronomio 27:15, solamente voy a mencionar algunos. Jeremías 2:27-28. Jeremías 2:27-28. Isaías 28:15-19. Entonces nosotros estamos viendo que la idolatría trae maldición. Y voy a hablar de Isaías 28:15-19. Repito los anteriores, Deuteronomio 27:15, Jeremías 2:27-28. Pero voy a hablar de Isaías 28:15-19. ¿Qué es lo que hay ahí? Miren, aquí en México hay una adoración que le llaman a la Santa Muerte, o sea, de santa no es santa, le llaman la nena, la Santa Muerte, bueno, tiene diferentes nombres que la verdad no me sé todos, pero me recuerdo estos dos. Hay muchos adoradores de la muerte.
bastante. Aquí en la ciudad donde yo estoy, que es la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, hay en un mercado, hicieron ahí pues, su altar y su lugar de donde la gente va a hacer pactos y todo eso. Y yo quiero decirte que Isaías 28, que acabo de mencionar, del 15 al 19, nos está mostrando que todas las personas que han hecho pacto con la muerte no la van a librar cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos de juicio del Eterno, cuando el Padre empiece a recoger cizaña, no la van a librar. O sea, si no se arrepienten, si no se alejan del pecado, si no quebrantan ese pecado y se alejan y piden perdón y se acercan al Eterno por medio del Mesías Yeshua, no la van a librar. Ahí lo dice Isaías 28, 15 al 19. Entonces, toda esa idolatría, que la idolatría detrás de cada ídolo o detrás de la idolatría están los demonios, ¿qué es lo que están haciendo las personas? Están adorando demonios. ¿Ok? Entonces, la idolatría ha traído maldición a familias, pero también a esta tierra, a las naciones. Hay naciones que de veras, checa tú en las naciones donde hay demasiada idolatría, y hay muy poca palabra de Dios ahí que estén, o sea, quizás el remanente es mínimo que obedece la Torah, pero la gran mayoría están adorando. Checa esos países de allá donde son sesgaditos, Singapur, todos esos lugares, la India, checa qué es lo que sucede y cómo están sus vidas, ¿sí? Aunque ahorita estamos viendo, por ejemplo, en la India que tiene un despertar económico muy fuerte, pero acuérdense que hay cosas aparentes, ¿ok? Y no dudo que tengan el dinero, pero ¿qué es lo que está de ellos detrás? Hay demasiada idolatría, demasiada idolatría. Bien, pues hablando de esto, estamos hablando entonces de los 6000 años, que estamos en el final de la era, donde estamos en un caos, donde hay una esclavitud al pecado, donde hay una esclavitud al pecado como la violencia, esclavos de violencia, esclavos de corrupción y esclavos de perversión, no tan solo sexual, sino también doctrinal de la palabra de Dios. Entonces, toda esa esclavitud que está generando pecado, que está generando idolatría, que está generando maldiciones, la tierra está agonizando, la tierra está bastante ya queriendo que los hijos de Dios se manifiesten. Y esto sucede cuando venga el Mashiach, cuando Él regrese. Entonces, mis amados, ¿en qué año estamos entonces? Se manejan tantas fechas. Yo voy a mencionar una hipótesis y tú toma la que tú quieras, no importa porque solamente el Eterno sabe lo que es correcta, la que es correcta. Pero en esta hipótesis, por ejemplo, el calendario civil dice que estamos en el 5779, el calendario civil hebreo, pero en esta hipótesis dice que cuando se hizo ese calendario no se tomó en cuenta desde el momento que Jacob llegó a Egipto, cuando estaba Joseph, hasta su salida. Entonces, desde el momento que llegó a Egipto, Jacob, hasta la salida del pueblo de Israel por medio de Moshe, transcurrieron 210 años. 210, y eso hay que sumárselos a 5779. En esta hipótesis nos dice que estamos en el 5989. Con esto significa que estamos como a 11 años de terminar esta era, de que comience el séptimo milenio. Es decir, comienza el año, por decir así, 6000, pero es el séptimo milenio ya. Entonces, quiero decirles que escuché las noticias en este enero 20 de este año 2019. La ONU sacó pues un publicado donde dice que la Tierra tiene máximo 12 años para que se tomen medidas para poder rescatarla, para hacer algo por el bien de la Tierra, porque el plazo máximo son estos 12 años para hacer algo, si no, se pierde el control totalmente. Ahora, fíjense, algo que me llamó la atención, que este informe que hizo la ONU se basó en 6000 fuentes, 6000 fuentes que hablan sobre el cambio biológico. 6000 fuentes. Qué curioso, ¿verdad? 6000 años. 6000 fuentes que están hablando del cambio climático, que yo creo que las noticias ya las sabes tú muy bien. Ahora,
75% de Estados Unidos, según esto, y que ya está pasando, se dice que va a estar sufriendo el 75% del territorio de Estados Unidos, sufrirá bajas temperaturas como nunca antes, que de hecho ya lo estamos viendo, bajas temperaturas de bajo cero, de 20, 30 hasta 40 grados, ahora sí que bajo cero. Entonces, nosotros estamos entrando, dice aquí, hemos entrado a la era del clima extremo. En estas fechas, en enero, el norte se está congelando y el sur es un horno, como lo dije hace rato. Entonces, todo esto nos está hablando de estos 6,000 años. Bien, ahora, para ir terminando, algo que me llama la atención en el capítulo 23, pues quiero que ustedes vean en el versículo 20, dice ahí, habla del ángel. Miren, versículo 20 dice así, ahí estoy en Levítico, pues con razón no se parece, digo, y esto no es, ya hasta me asusté, digo, me habré equivocado. Dice versículo 20 del capítulo 23 de Éxodo, he aquí yo envío un ángel al frente de ti para que te proteja en el camino y para que te introduzca a la tierra que yo he preparado. Sé cuidadoso delante de él y presta atención a su voz. No lo resistas, no sea que no perdones sus culpas, pues en él está mi nombre. Pero escucha atentamente su voz y haces, dice, pero si escuchas atentamente su voz y haces todo cuanto él te diga, yo aborreceré a los que te aborrezcan y someteré a angustia a tus enemigos, porque mi ángel irá frente a ti, de ti, y te llevará contra los amorreos, los heteos, los fereceos, los cananeos, los heveos, contra los jebuseos, y los destruiré. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de la escritura, algo que llama la atención habla de ángel. Y esa palabra ángel en el hebreo, en el Strong, es el 4397. Malach, malach. Y esa palabra que habla de ángel tiene un contenido variado. O sea, no nada más está hablando de ángel, sino que significa, chécale, delegado, mensajero, ángel, profeta, enviado, sacerdote, maestro, embajador. O sea, cuando habla de ángel, tenemos que ver en qué sentido está hablando, si realmente es un ángel del cielo o se está refiriendo a una persona ungida, a una persona enviada por Elohim con un propósito, con un mensaje. Y por eso son los profetas, también se les considera como ángel. Entonces necesitamos ir viendo y leyendo el lenguaje bíblico, estudiándolo y que el Ruach HaKodesh nos dé esa revelación y podamos comprender. Y a mí me llamó la atención porque esa palabra ángel, ¿a qué se refiere? A un ángel. Hay algunos estudiosos en el judaísmo que han dicho que se refiere al ángel Metatrón, ¿ok? Yo en lo personal no lo había escuchado así como tal ese nombre. Yo en lo personal, a lo mejor tú sí, ¿verdad? Pero yo no. Metatrón me tuve que poner a investigar qué ángel, a qué se refería. Y bueno, todo esto en las cuestiones cabalísticas, esotéricas o cosas así ocultas, lo han manejado muchísimo. Entonces, personas que estudian ángeles, angelología y cosas así, que tienen relación y tienen comunicación con los ángeles, que con Miguel, que con Metatrón y que no sé cuánto. O sea, hay una secta que maneja eso, que está dentro de esas cuestiones esotéricas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, yo te estoy platicando lo que yo investigué. Pero yo respeto ese punto de en cuanto a Metatrón, porque dice mi nombre está contenido en él y sacan en la cuestión de gematría Metatrón con el nombre de bueno, con uno de los nombres que maneja el Shaddai, ya me acordé, del Shaddai y Metatron en la cuestión de gematría tienen el mismo valor y por eso piensan que es ese ángel. Otros piensan que es el ángel Miguel, ¿ok? Pero bueno,
son hipótesis que cada quien, de acuerdo a las investigaciones que hagan, pues van a tomar su decisión personal. Yo no estoy diciendo, es esto, no, yo estoy hablando de una hipótesis. Una hipótesis es que es Metatrón, porque Shaddai y su nombre Metatrón en el hebreo dan el mismo número. Otra hipótesis dice que es el arcángel Miguel, porque cuando Moshe le dijo que acompañara al pueblo y que no los abandonara, cuando estamos hablando de Éxodo 33, y bueno, le dijo, porque ya Yahweh no quería caminar con el pueblo, entonces le dijo, por favor, camina con nosotros. Y a petición de Moshe dijo, que voy a caminar contigo. Y se dice ahí que hasta el tiempo que duró Moshe con vida, Yahweh iba ahí caminando, por decirlo así, con ellos. Que posteriormente ya no iba a caminar después que murió Moshe, sino que iba a enviar a un ángel, Miguel, para que estuviera ahí con Israel, aunque pues Yahweh, pues él está en todo lugar, Él es el Rey del universo y siempre va a estar pendiente, pero hablando de estar alguien ahí cerca, dicen que es Miguel porque es el que está protegiendo al pueblo de acuerdo a Daniel 12:1. Porque cuando Miguel se haga a un lado, entonces el anticristo se va a manifestar y va a ir en contra del pueblo de Israel y de los que guardan el testimonio de Yeshua como Mashiach y obedecen sus mandamientos, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, esa es una hipótesis, Miguel. Pero otra hipótesis también que está reflejando al Mashiach, ¿sí? Porque dice que debemos poner atención a su voz y eso se conecta con Deuteronomio 18:18, cuando dice, yo levantaré un profeta de entre tus hermanos, a él escuchen su voz y síganlo y en fin. Entonces, conectan Deuteronomio 18:18 con esta parte, mostrando que es el Mashiach, Yeshua, el Espíritu, vamos a hablar del Espíritu del Mashiach, hablando de que los va a guiar a esa paz y está hablando de la era mesiánica, que va a conquistar, porque cuando vino el Mashiach por primera vez vino como el siervo sufriente, pero va a regresar ahora como el hijo de David, como Ben David, va a regresar a reinar, va a regresar invicto como nadie lo podía haber hecho, solo él. Entonces, cuando él regrese, va a venir como invicto, va a gobernar, va a derrotar a las naciones que se levanten en contra de Israel y pues nos va a llevar a ese tiempo de paz, ¿sí? En esta nueva era que va a entrar, que es el milenio 7. Entonces, por eso se piensa que es el espíritu del Mashiach que se está reflejando acá, pero que cuando el Mashiach venga, ya ahora sí esté aquí con nosotros, nos va a llevar a esa paz. Entonces debemos ponerle atención a él. Y cuando estoy hablando de esto, fíjense, números, pues está hablando de una persona humana, puede referirse a una persona humana en esta hipótesis del Mashiach, del espíritu del Mashiach, pero ya el Mashiach cuando esté aquí. Significa que Éxodo 23:20 puede ser un reflejo de lo que de lo que va a suceder en la entrada del milenio 7, de entrar al reposo, que solamente el Mashiach nos puede dar. Número 20:16 dice, envió un malaj y nos sacó de Egipto. Y aquí número 20:16 se está refiriendo a Moshe. Entonces envió un malaj, está hablando a Moshe como un profeta, como un enviado. Envió a un emisario, a un malaj. ¿Ok? Entonces chequen que a Moshe también así lo consideraban. Y si está diciendo que levantaré un profeta de entre tus hermanos, Deuteronomio 18:18, pues puede tener conexión con enviado Yeshua HaMashiach cuando dice 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y al Mashiach a quien tú has enviado. ¿Ok? Enviado, así como Moshe. Entonces vemos ahí eso también. El ángel, la palabra ángel está relacionado con varón de Dios, el varón de Elohim. Y vemos en Jueces capítulo 13, 3 y versículo 6, capítulo 13, ahora, versículo 3 y versículo 6. Cuando hablamos de que la mamá de Sansón iba a quedar embarazada, era estéril y vino un ángel. Y fíjense que primero habla de un ángel que se le presentó y le dijo, tú eres estéril, vas a quedar embarazada. Y cuando ella se refirió en el versículo 6
al ángel, ese mismo ángel, dice, se refiere a él como un varón de Dios, ¿sí? Que tenía una forma de ángel. Entonces habla de un varón de Dios, está hablando de un personaje, de alguien de carne y hueso. Por eso, cuando leemos las escrituras tenemos que ir viendo el contexto y debe de conectarse. Las escrituras explican a las escrituras. Entonces, cuando estamos viendo Éxodo 23:20, estamos viendo, dice, cuídate ante su presencia y obedécele. Como dice Deuteronomio 18, 18 y 19. Es un profeta, es un emisario, es un enviado. Yeshua HaMashiach, un enviado. Él lo dijo muchísimas veces. Yo te invito a que busques en el libro de Juan, la versión que tengas, y ve en en todo lo que es ese escrito de Juan, cuántas veces el Mashiach dijo que fue enviado. ¿Cuántas veces? ¿Sí? Fue enviado como un malaj, como un profeta. Entonces Yeshua perdonó pecados. Él sí lo hizo. ¿Sí? Tus pecados han sido perdonados. Recuerdan que lo dijo. Y bueno, también esta parte, vuelvo a confirmar, de Éxodo 23:20, puede reflejar al espíritu del Mashiach, pero más que nada refleja o nos puede reflejar de cuando el Mashiach esté aquí, que venga como un rey invicto y traiga al pueblo de Israel a que entre al reposo del Eterno. Ahora, cuando dice mi nombre está contenido en él, me puse ahí a investigar el nombre de Yeshua y el nombre del Yud Het Bat Hei. Y finalmente en la gematría, pues sumando todo hasta llegar a un solo número me da 8. Igualmente el nombre de Yeshua, usando esa gematría y sumando todos los números hasta llegar a un solo número, igual me da 8. Bueno, hay una similitud, puede estar ahí. Y yo sé que hay otras formas de verlo, ahorita no lo voy a ver, donde el nombre del Eterno está en el nombre de Mashiach también. ¿Ok? La esencia. Entonces yo quiero que ustedes observen esto. Yo hablé de 3 hipótesis y bueno, tú investiga, estudia, por favor, y que el Eterno con su espíritu te revele y te ilumine en lo que es correcto. Bien, mis queridos amigos, pues esta sencilla enseñanza de esta Parashá 18 espero sea de utilidad para tu vida. Y pues bueno, pues estamos aquí en Ministerio 710. Por favor, búscanos en Google. Pon en Google Ministerio 710 y ahí te van a dar las redes sociales, te van a dar Facebook, te va a dar lo que es el blog. Yo te recomiendo que nos sigas en el blog porque estamos subiendo información, pedazos de libros que recomendamos, en fin, estudios, herramientas. Síguenos en el blog, por favor, para que cada vez que se suba, a veces le damos preferencia a los del blog porque ponemos una información y luego lo pasamos al Facebook, pero un poquito diferido. Entonces síguenos en el blog para que estés al día. Igualmente en YouTube, síguenos Ministerio 710 ahí. Dale suscribirse. Bueno, mis amados, que tengan un delicioso Shabbat. Ya saben que siempre les deseo eso. En mi muro puse un guisado ahí bien rico de pollo y muchos me dijeron que ahí me comentaban que lo iban a hacer para este Shabbat. Bueno, pues, que les quede delicioso y pues que lo hagamos para honrar al Rey del Universo por medio de nuestro bendito Mashiach, porque si no hubiera sido por él, ¿cómo nos íbamos a acercar al Eterno? No iba a ser posible. Solamente por nuestro bendito Mashiach Yeshua esto es posible. Y por eso celebramos el Shabbat con tanta alegría. Nos gozamos, cantamos, bendecimos a la familia. Bueno, ¿qué te puedo decir? El Shabbat es único, único, único. Entonces, pues vamos a honrar a nuestro Rey eterno, al Rey del universo por medio de nuestro bendito Mashiach. Y pues bueno, que Abba te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿sí? Te dé gracia y te dé shalom en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu hogar. Que tengas una deliciosa cena de Shabbat. Shabbat Shalom. Y si Abba lo permite, nos estaremos viendo en la próxima semana, en el próximo Parashá, que es la 19. Seguramente el Padre nos va a sorprender con muchas cosas. Shabbat Shalom.